1 Corintios y el capítulo 11, empezando en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias que podemos predicar lo que son tus palabras y no son palabras humanas. Y te pedimos que hoy tus palabras puedan tener un impacto en nuestros corazones para que entendamos mejor lo que es la cena y la importancia de la cena y lo que la cena hace para fortalecernos en nuestras vidas cristianas. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Durante las semanas anteriores estudiamos algunos temas relacionados con la Reforma Protestante. Estudiamos las 5 solas, que creemos en solo la Escritura, con nuestra única regla de fe y práctica. Que creemos que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y que todo lo que hagamos es todo solo para la gloria de Dios. Hace 8 días estudiamos el tema de semper reformanda, siempre siendo reformados conforme a la palabra de Dios. Que como cristianos necesitamos vivir siempre siendo reformados conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero lo que no queremos hacer, por supuesto, es estudiar estos temas solamente para el aniversario de la Reforma y después olvidarlos. Tampoco queremos estudiar todos estos temas y nunca darnos cuenta de cómo se aplican a nuestras vidas diarias. Por eso quiero que estudiemos en las siguientes semanas cómo la Reforma impactó otros temas. Temas con bases bíblicas, por supuesto, temas que todavía son muy importantes para el día de hoy. Por eso en las siguientes semanas vamos a estudiar los temas como la Reforma y el sacerdocio del creyente. La Reforma y la teología del trabajo. La Reforma y la seguridad de la salvación. La Reforma y la familia. Es lo que vamos a estudiar en estas semanas. Pero hoy, precisamente porque es el primer domingo de la semana, del mes, vamos a estudiar el tema de la Reforma y la Cena del Señor. Y después, al final del mensaje, vamos a celebrar la Cena del Señor, meditando en lo que hemos aprendido. La Cena del Señor era un tema importantísimo durante el tiempo de la Reforma, porque es otra doctrina que la Iglesia Católica Romana había torcida, había cambiado de su base bíblica y sigue siendo lo mismo hasta hoy en día. Y la Cena del Señor sigue siendo un tema muy importante para nosotros también hoy en día. Apenas leímos las palabras de Pablo en cuanto al establecimiento de esta cena, que realmente es una cita de lo que Cristo mismo dijo cuando Él estableció la cena antes de su muerte. Por eso la cena es importantísima, porque fue establecida por Cristo. Y porque Dios sabe que es algo que todavía necesitamos en nuestras vidas y en nuestra iglesia hoy en día.
Vamos a considerar varias cosas en relación con la cena del Señor. Vamos a pensar un poco en la historia, en lo que la iglesia romana pensaba y todavía piensa y lo que la reforma cambió. Pero ante todo, quiero que aprendamos más en esta tarde de esta cena que celebramos cada mes. Porque a veces no la entendemos. Y muchas veces no entendemos por qué es tan importante. ¿Por qué es tan importante para mí tomar la cena cada mes? ¿Para qué? A veces no entendemos. Entonces, no solamente vamos a ver historia y todo eso, vamos a ver muy prácticamente por qué la cena es importante para nosotros, nuestra iglesia, hoy en día. Entonces, en primer lugar, vamos a enfocarnos en la doctrina de la cena. O puede ser la enseñanza de la cena. Leemos aquí en 1 Corintios 11, 23 que Cristo estableció la cena del Señor la misma noche cuando fue entregado a los judíos, cuando fue traicionado por Judas, uno de sus discípulos. Y Pablo aquí en 1 Corintios 11 registra lo que Cristo hizo y dijo en esa noche. Dice, Él tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. La pregunta siempre ha sido, a través de la historia, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo, esto es mi cuerpo? Eso es importante porque nuestro entendimiento de lo que Cristo quiso decir cuando dijo esto es mi cuerpo va a controlar la manera en la cual entendemos la cena del Señor. Si la tomamos como mero símbolo, si la tomamos como algo que físicamente está pasando con los elementos como en la misa, o si la tomamos como un medio de gracia que nos fortalece espiritualmente. Todo eso depende en cómo entendemos las palabras de Cristo. Esto es mi cuerpo. Entonces, por eso quiero que pensemos un poco en las diferentes perspectivas de lo que Cristo quiso decir cuando dijo, esto es mi cuerpo. En primer lugar, tenemos la perspectiva católica romana. Ellos creen que en lo que se llama la transubstanciación, que es una palabra muy larga que simplemente significa que ellos creen que en el momento de tomar el pan y la copa, esos elementos en realidad físicamente se convierten en el cuerpo mismo y la sangre misma de Cristo. Ellos creen que hay un cambio de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo. Y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. Estoy citando de su propia creencia oficial. Es decir, el momento cuando el sacerdote consagra los elementos, el momento en la misa cuando se levanta la hostia, ellos dicen, en este momento los elementos se convierten en ser el cuerpo literal y la sangre literal de Cristo. Y literalmente la gente está comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Dicen que no parece así a nuestros sentidos, que no sabe como sangre, sino como vino o jugo, pero que no podemos sentir la diferencia, pero eso es lo que está pasando. Esa es la perspectiva oficial católica romana. Ellos basan esta interpretación en una interpretación muy literal de las palabras de Cristo, esto es mi cuerpo. Ellos dicen, cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, estaba siendo completamente literal, que era su cuerpo físico y su sangre física que estaba repartiendo a sus discípulos. Pero no puede ser, ¿verdad? Porque en el momento cuando Cristo estaba con sus discípulos y estableció la cena por primera vez, Cristo no se cortó a sí mismo para repartir físicamente su cuerpo a los discípulos. Eso no es lo que pasó. Entonces, obviamente Cristo no estaba siendo literal cuando dijo, ese es mi cuerpo. Estaba hablando simbólicamente. Entonces, eso necesitamos entender para rechazar esta perspectiva. El otro problema con esta interpretación católica romana es que la Iglesia Católica Romana considera a la misa
como un sacrificio, sacrificando a Cristo otra vez cada vez que se celebra la misa, cada vez que los alimentos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos dicen es un sacrificio. Un erudito católico explicando lo que ellos creen dijo, el sacrificio de la misa, escuchen bien, el sacrificio de la misa es idéntico que el sacrificio de la cruz, teniendo la misma víctima y el mismo sumo sacerdote Jesucristo. La única diferencia es que Cristo fue ofrecido en la cruz de manera sangrienta y en la misa es ofrecido de manera no sangrienta. Eso otra vez es la posición oficial de la Iglesia Católica Romana, que cada vez que se celebra la misa, Cristo está siendo sacrificado otra vez. Que es el mismo sacrificio como cuando Él estaba en la cruz, nada más sin sangre. Entonces vemos que esta interpretación resacrifica a Cristo cada vez que se celebra la misa. Obviamente podemos probar bíblicamente que esta creencia es blasfemia. Leen conmigo, por favor, en Hebreos, el capítulo 10 y en los versículos 10 a 14. Hebreos 10, versículos 10 a 14. Para probar bíblicamente que esta creencia católica romana que apenas mencioné no es la verdad. ¿Y por qué es tanta blasfemia decir que resacrificamos a Cristo cada vez que se celebra la misa? Hebreos 10, versículos 10 a 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Claro, ¿no? Está claro que dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían muchos sacrificios diariamente. Como dice aquí, los sacrificios mismos no podían perdonar los pecados. Solamente simbolizaron el futuro sacrificio de Cristo que iba a perdonar los pecados. Pero aquí en Hebreos el autor está contrastando los sacrificios del Antiguo Testamento que en sí mismos no podían hacer nada con el sacrificio de Cristo. Una vez para siempre hizo todo lo que tenía que hacer. Cristo dice, habían ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, en primer lugar, es un error decir que Cristo es sacrificado una y otra vez en la misa. Cuando la Biblia dice que Cristo ofreció su sacrificio una vez para siempre. No muchas veces, no cada vez que se celebra la misa, una vez para siempre. Y también es un error, porque si Cristo tiene que ser sacrificado una y otra vez, entonces eso significa que su primer sacrificio en la cruz no era suficiente. Otra vez, eso es precisamente el contraste que vemos aquí en Hebreos. En el Antiguo Testamento los sacrificios nunca cesaron precisamente porque no eran suficientes. Pero Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz sí era suficiente para salvar a todo su pueblo de todos sus pecados. Un solo sacrificio. Es un malentendido de la suficiencia de la muerte de Cristo.
al decir que necesitamos sacrificar a Cristo constantemente para el resto de la historia del mundo. Así que, hermanos, esta no es una doctrina sin importancia. Esta interpretación de la Iglesia Católica Romana, su entendimiento de lo que es la misa, de lo que Cristo dijo esa noche en la cual fue entregado, no solamente una cuestión de algunos rituales en la iglesia, es una cuestión de la suficiencia y eficacia de la muerte de Cristo. No hay nada más importante. Nada más importante. Por eso, rechazamos rotundamente la misa católica romana. Amamos a la gente que todavía cree eso. Amamos a las personas que todavía están engañadas por la falsa doctrina y no entienden. Pero rechazamos y aborrecemos la enseñanza de que nuestro precioso y amado Salvador tiene que ser sacrificado una y otra vez en la misa. Eso rechazamos y aborrecemos. Otra vez, no las personas, a la creencia, a la enseñanza. Eso no podemos aceptar para nada. Entonces, en el tiempo de la Reforma, Dios ayudó a estos hombres a reconocer este error, la blasfemia de la misa. Lutero, Calvino, los demás reformadores y pre-reformadores hablaron fuertemente en contra de esta falsa doctrina. Calvino dijo que Satanás ha usado la misa para corromper, depravar y oscurecer el significado verdadero de la cena del Señor. Calvino habló de la misa como abominación, como un pestilente error. Creer que la misa es sacrificio o ofrenda para alcanzar la remisión de pecados. Y así es. Así es. Entonces, por eso los reformadores tienen que formar una perspectiva bíblica de la cena. Ellos no pueden solamente rechazar lo malo, tenían que explicar entonces qué es lo que Cristo quiso decir. Esto es mi cuerpo. Es interesante, pero porque aún los reformadores tenían diferentes opiniones en cuanto a exactamente qué está pasando en la cena. Todos ellos estaban en contra de la misa, en contra del rey sacrificio de Cristo. Pero creen cosas un poquito diferentes. Por ejemplo, Lutero creyó que Cristo sí estaba presente literalmente en los elementos. Nada más que su sustancia no cambia. Lutero dijo, la presencia de Cristo no sustituye la presencia del pan y vino, sino que es agregada al pan y al vino. Dijo que Cristo está presente con, en y debajo de los elementos. Es confuso. Lutero tal vez no se separó completamente de la perspectiva católica y quiso guardar un poquito de eso en la presencia física de la cena del Señor. En respuesta a Lutero, Zwinglio, un reformador suizo, dijo que la cena es un mero símbolo. Cristo no está presente de ninguna forma. Y sin entrar en mucho detalle, espero que podamos ver por qué nosotros no creemos en ninguna de esas dos perspectivas. Rechazamos lo que Lutero dijo. Todavía quiso algo de la presencia física de Cristo en la cena. Pero Zwinglio, de alguna manera, no estaba tomando en cuenta que Cristo dijo, esto es mi cuerpo. No puede ser un mero símbolo, es mucho más. Pues la creencia históricamente reformada en cuanto a la cena es la creencia que Calvino explicó cuando dijo que Cristo está presente en la cena. No físicamente, sino espiritualmente. Y creemos que esta perspectiva es bíblica. ¿Por qué? Vamos a buscar en 1 Corintios 10. En el capítulo antes de explicar en más detalle la cena, Pablo escribe algo muy importante en el versículo 16 de 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 y el versículo 16. Escuchen muy bien, lean, sigan con la vista. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? En la cena del Señor, entonces,
nosotros participamos en la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es lo que la Biblia enseña. ¿Eso significa que Cristo está presente físicamente? No, no puede ser. Pero sí está presente. Porque es imposible tener comunión con alguien que no está presente. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces en la cena tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos comunión con Cristo en la cena. Es imposible tener comunión con alguien que no está presente. Entonces rechazamos que Cristo está presente físicamente. Pero también, hermanos, rechazamos que este es un mero símbolo. Porque es más. Cuando participamos en la cena, Cristo está presente. Tenemos comunión con Él de manera espiritual. La cena para nosotros es mucho más que un mero símbolo. Es mucho más que solamente un memorial de lo que Cristo hizo. Sí nos recuerda de su vida y su muerte. La cena hace más. La cena es algo que Dios usa junto con la lectura y la predicación de la palabra para cambiarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. En la cena tenemos comunión con Cristo cuando participamos en fe y recibimos la gracia de Dios para seguir adelante en la vida cristiana. Espero que entendamos eso, porque es importantísimo. Los elementos físicos no cambian nunca. El pan es pan y la copa es la copa. No estamos comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo. Pero hermanos, si vamos a tomar en serio lo que dice la palabra de Dios, que la cena es comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo, tenemos que creer que Cristo está presente. No es posible tener comunión con alguien que no está presente. Puesto que no está presente físicamente, tiene que ser presente espiritualmente. Los elementos físicos en sí mismos no transmiten ninguna gracia. Los elementos no tienen poder en sí mismos, en su sustancia, sino es la presencia espiritual de Cristo por medio de la lectura y la predicación de la palabra, que siempre acompañan la celebración de la cena, que nos da poder y fortaleza y gracia. Lutero enfatizó esta verdad. Enfatizó la relación explícita entre la palabra y la presencia de Cristo en la cena. Lutero dijo que la palabra y lo que enseña es completamente confiable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dijo, el pan es el instrumento, porque es la palabra de Dios que hace presente Cristo en la cena. Entonces no podemos celebrar la cena sin la palabra tampoco, no va a funcionar. Los elementos en sí mismos no hacen nada, pero los elementos, la cena, junto con la lectura y la predicación de la palabra, nos dan gracia, nos dan poder para vivir por Cristo. Es la perspectiva históricamente reformada y es la perspectiva bíblica, conforme a 1 Corintios 10 y 1 Corintios 11. Entonces es muy importante para nosotros entender la doctrina de la cena. En primer lugar, para rechazar lo que la Iglesia Católica Romana todavía enseña, y así rechazar la blasfemia de la Misa Católica Romana. Es importante también entender la cena para que nosotros sepamos lo que creemos de la cena y cómo nos ayuda y cómo nos afecta cada vez que la tomamos. Pues damos gracias a Dios por la reforma y por esos hombres que Él usó para regresarnos a la Biblia, para regresarnos a lo que dice Dios, para ayudarnos a rechazar el error, varios errores en cuanto a la cena del Señor. Esa es la doctrina, esa es la enseñanza de la cena, es lo que creemos de la palabra de Dios. Pero ahora, quiero que veamos el tema de manera más práctica. Vamos a considerar ahora, en segundo lugar, la preparación para la cena. Ya hemos visto la doctrina, lo que es la cena, lo que no es la cena. Ahora, puesto que la cena no es un símbolo frío, puesto que no es un memorial que no hace nada,
Por eso que es más que ayudarnos a recordar, entonces es seria y importante y necesitamos prepararnos. Necesitamos estar listos para recibir la comunión del cuerpo y sangre de Cristo. Eso es serio. Necesitamos saber cómo prepararnos para obedecer a Dios y disfrutar ese tiempo de alimentarnos espiritualmente de nuestro Salvador y recibir la gracia que necesitamos. Normalmente existen dos extremos en cuanto a la preparación para la cena del Señor. El primer extremo es tomar la cena a la ligera. No pensar nada o casi nada en prepararnos. Participar sin entender lo que está pasando. O hasta el extremo de participar sin ser cristiano. Ese es un extremo. Por supuesto, está equivocado. Leemos aquí en 1 Corintios 11, 27 a 32, que necesitamos probarnos. Necesitamos discernir el cuerpo de Cristo. Necesitamos examinarnos antes de participar. Porque la cena del Señor es un tiempo de gozo, claro. Pero también es un tiempo serio. Y no es correcto participar sin la debida preparación. No es correcto tomarla a la ligera. Y nada más tomar los elementos sin pensar en lo que estamos haciendo. Es muy peligroso, de hecho. Por otro lado, hay otro extremo. Y creo que es un extremo más común, por lo menos aquí entre nosotros. Es el extremo de examinarnos tanto que no queremos participar. Es el extremo de enfocarnos tanto en nuestros pecados y nuestra falta de perfección que no queremos participar. Hermanos, esto también es un error. Eso también es tan equivocado como tomar la cena a la ligera. Como vimos, por supuesto, necesitamos examinarnos. No niego eso. Eso ya vimos aquí en 1 Corintios 11. Pero como cristianos necesitamos aprender cómo examinarnos. Es decir, examinarnos a la luz de Cristo. Examinarnos a la luz de nuestro mediador intercesor. En vez de a la luz de quiénes somos en nosotros mismos. Yo creo que este error, este extremo de examinarnos demasiado, surge de una mala interpretación de 1 Corintios 11, 27 y 29. Donde en los dos versículos, ustedes pueden ver, hablan de tomar la cena indignamente. Es la palabra 2 veces repetida. Indignamente. Por eso, por esta palabra, hay cristianos muy sensibles. Hay cristianos con corazones y conciencias sensibles que se acercan a la cena, empiezan a examinarse, ven todo el pecado que todavía existe y dicen, no soy digno. No soy digno, no voy a participar. Pero yo quiero probarles que no deberíamos pensar así. Que eso es un error en nuestra forma de pensar. En esos versículos 27 y 29, que hablan de comer y beber indignamente, quiero que se den cuenta que la palabra indignamente en los dos versículos es un adverbio, no es un adjetivo. Y dices, no, pastor, ya no estoy en la escuela, no quiero pensar en la gramática. Ok, sí, pero Dios escribió eso por una razón. Cada palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, a propósito, ese es adverbio en vez de adjetivo. Es decir, en caso que no recordamos bien lo que es la diferencia, un adverbio describe un verbo, un adjetivo describe un sustantivo. Aquí la palabra indignamente, hermanos, es adverbio. Es decir, la palabra indignamente describe un verbo aquí, no un sustantivo. Indignamente se refiere a la manera en la cual comemos y bebemos, no se refiere a si nosotros somos dignos o no. ¿No es lo que significa? No habla aquí de si somos dignos o no. En otras palabras, lo que este pasaje nos enseña no es que deberíamos examinarnos antes de la cena para ver si somos dignos o no. Eso no es lo que este pasaje enseña.
enseña que la manera en la cual tomamos la cena debería ser de manera digna. Para mí eso hace toda la diferencia. El enfoque aquí está en la debida preparación. El enfoque aquí está en el hecho de que no deberíamos tomar la cena sin pensar en lo que estamos haciendo, o como algo ligero, o como algo sin importancia, pero no está hablando, repito, no está hablando de si nosotros somos dignos o no. Eso no tiene nada que ver. Nada. ¿Entienden? Es decir, por supuesto, es peligroso, hermanos, tomar la cena si no te examinas para nada. O si sabes que sigues guardando un pecado y no quieres arrepentirte. Por supuesto, sería peligroso tomar la cena con esta actitud. Pero nunca vas a ser digno en ti mismo. Nunca vas a ser digno en ti mismo. Nunca. Nunca deberías esperar hasta que no tengas pecado y ya no luches con pecado hasta que participes. Eres digno en Cristo. Es lo que cantamos, su manto por el mío. Ya somos vestidos con la justicia perfecta de Cristo. Cuando Dios ya nos ve como su Hijo. Entonces, si eres digno de tomar la cena, porque estás en Cristo y Cristo es digno. Ya deja de pensar en ti mismo. Ya deja de pensar en todos tus pecados, debilidades y fallas y caídas. Eres digno en Cristo. Otra vez, si estás aferrando a tu pecado y dices, Dios, yo no quiero arrepentirme. Pues no participes, sería peligroso. Pero si estás diciendo, Dios, perdóname, no quiero seguir así, no me gusta este pecado, estoy en la lucha, ayúdame, Dios. Entonces, si esa es tu actitud, por favor, participa. Porque eso es exactamente lo que necesitas. Necesitas esta gracia. Necesitas este poder para vencer tus pecados. Lutero dijo en cuanto a este punto, humíllate, permanece en el temor de Dios al sentir tus luchas y debilidades. Si experimentas esto, da gracias a Dios, porque es una señal segura que la palabra te ha movido y que te está obligando, impulsando. En otras palabras, si en el tiempo de la preparación para la cena te das cuenta de tus muchos pecados ante Dios, si te humilles ante Él y le temes, muy lejos de no estar listo a tomar la cena, estás precisamente en el estado de corazón para participar. Escúchame, hermana. Tus luchas, tus debilidades, no te descalifican de tomar la cena, sino que es precisamente un reconocimiento de tus luchas y debilidades, un reconocimiento de tu necesidad de Dios y su gracia y poder que te impulsa a tomar la cena, porque la necesitas, la necesitamos todos nosotros. Espero que entiendan y más importantemente, espero que crean, porque todavía me imagino, hay personas aquí que no me creen. No, pero pastor, mi pecado es el mismo pecado cada vez. Sí, exacto, es el punto. Es el mismo pecado cada vez, estás luchando muchísimo. Necesitas la cena. Necesitas este medio de gracia. Tú dices, no sé porque no tengo poder, no sé por qué no puedo avanzar. ¿Estás tomando la cena? Ah, pastor, eso es muy esotérico. No, es la palabra de Dios. Y si estás aquí y dices, no, pero de todos modos hoy no voy a participar, es lo que necesitas. No rechaces a Dios. No pienses que sabes mejor de ti que Dios. Dios sabe cuán malo eres. Eso no es sorpresa para Él. Y de todos modos dice, toma mi cena, recibe mi gracia. Lo que necesitas. Necesitamos humillarnos. Y no pensar, no, me voy a castigar por no tomar la cena. Eso está mal. Eso no es humildad. Eso es orgullo. Porque no estás creyendo ni obedeciendo lo que Dios dice. Y al final quiero que veamos
los resultados de la cena. Porque tal vez todavía piensas, pero todavía no entiendo por qué es tan importante, pastor. Bueno, lo hemos visto. Los he mencionado esos resultados a paso, pero quiero terminar con esto para que veamos específicamente la gran importancia de esta cena y cuán esencial es para el Hijo de Dios. Regresamos, por favor, regresemos a 1 Corintios 10, versículos 16 a 17. Por favor. 1 Corintios 10, versículos 16 a 17, que nos ayudan a pensar un poquito en los beneficios, los resultados de la cena. Otra vez dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. En primer lugar, como resultado de la cena, nosotros recordamos lo que Cristo ha hecho. Pensamos en su cuerpo, pensamos en su sangre, meditamos en estos símbolos. Meditamos en nuestra salvación. Otro resultado es la comunión con Cristo, como hemos visto. La comunión de su cuerpo y de su sangre. Y cuanto más nos acercamos a Cristo, más recibiremos su poder y fortaleza. Más seremos como Él. Más santos, más amorosos, más llenos de gracia. Más amables, más bondadosos. Pues claro, nuestra comunión con Cristo puede ser constante, no solamente en la cena, pero algo especial en la cena. Por aquí lo enfatiza. Comunión con su sangre y con su cuerpo. Y finalmente, de los resultados, lo que vemos en el versículo 17. Dios usa la cena para unirnos como cuerpo. Fíjense en 1 Corintios 10, 17. Después de hablar de comunión con Cristo, habla de la comunión unos con otros. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Somos unidos a Cristo individualmente en la salvación. Y por eso ya pertenecemos al mismo cuerpo. Estamos unidos nosotros también. Somos unidos como parte de la iglesia invisible, como parte del cuerpo de Cristo. Y somos unidos como iglesia local cuando juntos tomamos la cena. Entonces en la cena recibimos la gracia de Dios por medio de la palabra leída y predicada y explicada. Por medio de acercarnos a Cristo en estos elementos, nos alimentamos de Cristo espiritualmente, disfrutando nuestra unión con Él y nuestra unión los unos con nosotros. Para terminar, quiero que pensemos en dos aplicaciones. En primer lugar, después de estudiar ese tema de la cena del Señor, después de ver cómo la Iglesia Católica Romana ha torcido y cambiado esta creencia, quiero que entendamos y hasta sintamos una repugnancia, una aversión por la misa. Es muy importante. Obviamente vivimos en un país en donde la misa se celebra constantemente. La mayoría de ustedes tienen familiares que todavía asisten a este sistema, a esta iglesia, que todavía van a la misa. Hermanos, prácticamente, ¿cómo deberíamos nosotros vivir en medio de una cultura tan basada en la misa? Pues ante todo, por supuesto, no atacamos a nuestros familiares o amigos que la asisten. ¿Ok? Primero. No les atacamos porque no saben mejor. No saben lo que Dios dice, están engañados. Necesitamos compartirles el Evangelio. En vez de solamente atacar a María o al Papa o a la misa. Necesitamos enfocarnos en el Evangelio. Salvación por gracia, no por obras. Eso es lo más importante. Después de entender esto, podemos platicarles de otras cosas. Necesitamos tener mucho cuidado en la manera en la cual hablamos con nuestros familiares y amigos en cuanto a la misa. Otra vez, rechazamos la misa y aborrecemos la misa. Pero no aborrecemos a las personas que todavía están tan engañadas y asisten. Oramos por su salvación y estamos buscando maneras para compartir el Evangelio con ellos. Pero nosotros, aquí, que somos cristianos,
que ahora entendemos un poco más de lo que es la misa, lo que la Iglesia Católica Romana enseña de la misa. Hermanos, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que rechazar la misa completamente. Tenemos que reconocerla como blasfemia y ofensa a Dios. Y aunque tal vez entendemos que nunca vamos a participar en la misa nosotros, necesitamos pensar muchísimo si aún podemos asistir a una misa. Si podemos aún estar allí, mientras el sacerdote, conforme a ellos, sacrifica a nuestro amado Salvador otra vez. ¿Cómo podemos mostrar nuestra aprobación tácita por medio de nuestra presencia? ¿Cómo podemos estar allí y ver la blasfemia que está sucediendo y estar callados? ¿Cómo? Dígame cómo, porque no sé. ¿Cómo podemos estar callados ante una maldad tan grande que no es un ritual de otra denominación, otra religión? Están diciendo, la muerte de Cristo ni era suficiente ni eficaz. ¿Cómo podemos estar allí? Sin participar aún, ¿cómo podemos estar allí aprobando con nuestra presencia lo que están haciendo? Les pregunto. Tal vez nunca lo has visto así. Tal vez nunca te diste cuenta del pasado de exactamente lo que esa iglesia cree en cuanto a la misa, pero ahora sí. Y tienes que decidir lo que vas a hacer. Obviamente, si rehusas aún asistir a una misa para un bautizo o boda o primera comunión, ¿qué va a suceder? Vas a ser rechazado por tus familiares y amigos. Es lo que sí va a suceder, les digo. Vas a ser burlado. Vas a sufrir persecución. Pero estamos hablando en este asunto de lo que está pasando o no pasando con el cuerpo y la sangre de Cristo. No estamos hablando de si podemos ignorar una imagen de María. Estamos hablando de lo que está pasando o no está pasando con el cuerpo y sangre de nuestro Salvador. Necesitamos estar dispuestos a sufrir. Pero no somos llamados a llevarnos bien con todos. Tenemos que sufrir por la causa de Cristo. Y finalmente quiero que terminemos pensando en cómo deberíamos nosotros hoy, ahora, tomar la cena. Pues gracias a Dios lo que vamos a hacer. Tenemos la oportunidad hoy de poner en práctica lo que hemos aprendido. Necesitamos estar asombrados, maravillados ante todo, que tenemos el privilegio de tomar la cena del Señor. Pues no creemos que los elementos mágicamente se transforman en el cuerpo y sangre literales de Cristo, pero en el momento de tomar la cena estamos alimentándonos espiritualmente de Cristo, en su comunión, de su cuerpo y su sangre. Por eso sí es un tiempo serio, es un tiempo para estar en el temor de Dios, pero también es un tiempo de gozo, es un tiempo sin miedo, pues estamos confiando en la sangre de Cristo, estamos confiando en la dignidad de Cristo, no en nuestros propios méritos o nuestra propia dignidad. Y confiamos que después de esto vamos a salir de aquí alimentados espiritualmente, no por elementos físicos, sino por todo lo que está sucediendo en este culto. La palabra orada, leída, predicada y ahora en unos momentos la palabra mostrada de manera tangible en los elementos de la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esa cena que tú nos has dado. Y precisamente porque tú nos conoces y entiendes nuestras debilidades y tú sabes que necesitamos algo así, algo tangible, para recordarnos lo que Cristo ha hecho y para ser el medio por lo cual tenemos comunión con Cristo espiritualmente, recibimos lo que necesitamos espiritualmente para nuestras vidas cristianas. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, de aquí adelante a entender más plenamente la importancia de la cena, de que la necesitamos completamente.
Y te pedimos, Señor, por cualquier persona aquí que todavía está luchando en su mente si va a participar o no. Señor, si es una persona que todavía no te conoce, si es una persona que no quiere arrepentirse de un pecado, te pedimos, Señor, que en el tiempo de preparación que tú convenzas su corazón para que se arrepienta y pueda tomar. Otros, Señor, tal vez están luchando porque son muy, muy sensibles de sus pecados. Y por eso no saben si deben participar o no. Te pedimos, Señor, que les des fortaleza, poder, entendimiento para reconocer que la cena es precisamente lo que necesitan ahora. Señor, ayúdanos a alimentarnos de Cristo en esos momentos, pensando en la palabra, pensando en lo que hemos visto. Ayúdanos a tomar la cena en este momento con gozo, con mucha alegría, asombrados y maravillados de lo que tú has hecho por nosotros. Damos gracias en nombre de Cristo. Amén.